Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de la AEC, que en esta ocasión va a correr a cargo del Grupo de Cooperación Humanitaria de la Asociación Española de Cirujanos, que lidera en estos momentos el doctor Carmelo Loinaz. Mientras os vais entrando, vamos haciendo un poquito de tiempo y enseguida vamos a pasar y el doctor Carmelo Loinaz nos explicará cuál va a ser la dinámica del webinar, mientras deciros que, como todos sabéis, en la parte inferior tenéis una serie de iconos en donde en la derecha hay una opción que pone preguntas y respuestas, y es a través de ahí, de ese apartado, si le dais a ese icono se abre una pantalla lateral y a través de ese apartado es donde vamos a recibir las preguntas que se podrán hacer al moderador o a los diferentes ponentes. Luego hay una opción de chatear, un icono que pone chatear, que si le dais ahí se abre una ventana lateral, y nos gustaría, pues a través del chat, pues que saber quiénes sois, desde dónde nos estáis viendo, si sois adjuntos, residentes, si estáis en España o en la ciudad de España que estéis, o si estáis en otro país, que a través de ahí os presentéis y también nos indiquéis si se está viendo y si se está oyendo bien. A través del chat el ideal es intentar no hacer las preguntas, ya os digo, mejor a través del apartado de preguntas y respuestas, y a través de ahí ya te digo, del chat nos podéis saludar. Y sin más, le doy la palabra al doctor Carmelo Loinaz, que, como he dicho, es el coordinador del Grupo de Cooperación Humanitaria de la Asociación Española de Cirujanos. Carmelo, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Un placer otra vez estar con vosotros. Yo creo que puede ser un webinar interesante. De alguna manera, el objetivo de hoy era ir calentando motores para antes del próximo congreso virtual de la AEC, y además nos dimos cuenta de que, me imagino que todos ya estáis al tanto de la mesa que se ha organizado del Grupo de Colaboración Humanitaria para el Congreso, pero había ponencias que queríamos también tener y que no nos cabían en esa mesa, lógicamente, y queríamos un poco, pues eso, entablar otra vez un poco de relación en estos días, e incluso hemos visto que tal era la afluencia de posibles ponencias que pensamos hacer otro webinar post-congreso. De manera que bienvenidas las aportaciones que queráis hacer cualquiera de los socios. Tener en cuenta que hemos echado a andar hace unos meses también el grupo de WhatsApp, pero me he dado cuenta que, a pesar de que se hizo a través de correo de la asociación, hay asociados que no están muy al tanto de la existencia de ese grupo de WhatsApp, y mandaremos un recordatorio en los próximos días para que los que quieran den el permiso para que a través de su teléfono se les incluya en el grupo. Es completamente voluntario, pero creo que es una forma ágil de podernos comunicar, sobre todo para estar al tanto de este tipo de actividades antes de que puedan llegar los correos de la asociación. Y para cualquier consulta, cualquier comentario que queráis hacer, hoy en día creo que es una cosa mucho más ágil que los mensajes que podamos reunir o bien a través de correos de vez en cuando o de la web de la asociación, que cuando nos damos cuenta, pues cualquier mensaje que pueda haber en la web se queda anticuado. Y sin más, pues deciros también que José María Jover no puede estar por la tarde y lo va a sustituir Elena Martín, que va a comoderar la mesa. Bienvenida, Elena, y deciros, bueno, pues las 4 ponencias que va a haber hoy, en el orden que estaba establecido. Si quieres, Elena, me estás escuchando, si quieres comenzar ya con la primera presentación, yo creo que ya podemos empezar si estáis todos listos. Estamos ya en 66 personas, por lo que veo, a ver si va un poquito a más, pero bueno, es un grupo interesante como para poder tener aportaciones de interés. Elena, ¿me oyes, verdad? Sí. Buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir a este interesante webinar. Bueno, la primera charla que tenemos esta tarde la va a dar el doctor Daniel Casanova Rituerto, que le conocemos todo el mundo, y que él es de la Clínica Mompia de Santander, y nos va a hablar de la experiencia en LAMI en Kenia. Cuando quieras, Daniel. Pues, ¿qué hago? ¿Pongo otra vez compartir pantalla?
Eso es, sí. Compartir. Perfecto, se ve muy bien. Genial. Sí, el que no la veo soy yo. A ver, sí, ya lo vemos, ¿no? De acuerdo. Vale, perfecto. Bueno, buenos días Pepe, buenos días Carmelo, Elena, Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que quería es hacer una breve presentación sobre lo que significó pues, las campañas quirúrgicas que hemos tenido en Kenia, y haciendo la presentación he recordado la anterior, al menos una reunión en el Congreso Español de la Asociación Española de Cirujanos que hicimos hace 10 años, el año 2010, y que hubo una mesa redonda que yo tuve la oportunidad de moderar cuando ya se había aprobado que se hiciese un grupo de colaboración, de cooperación humanitaria, y por lo tanto me parecía que era importante recordarlo. Bueno, mi vinculación con Kenia es a través del conocimiento de Rafael Selas, que él fundó un orfanato en Kenia, en Lamu, en Kenia, con 300 niños, que aquello era una locura, y entonces, pues, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? También conocí a Ana Sendagorta, que era una oftalmóloga del Ramón y Cajal, que conocen muchas personas, y que ella también pues, fundó un pequeño hospital también en Lamu, dentro del orfanato, para esos niños desnutridos, que había una madre con 3 niños de Somalia que no pueden ni en fin, y por lo tanto pues también era muy importante echar una mano. Y mi primera, bueno, pues esto es Kenia, lo veis ahí, y esta es la parte a la derecha donde se ve lo que es Lamu, que está justamente pues en el borde cerca de Somalia, en el borde de Kenia, es un archipiélago, que es un sitio pues muy justito, muy pobre, es una ciudad a mezcla entre lo que es una ciudad africana y árabe, y por lo tanto pues está al lado del mar, porque como digo es un archipiélago, pues hay una serie está un poco justito. Pues veis la construcción es un poco pues, de este tipo árabe, hay muchos burros, apenas no hay coches, entonces se va o en barca o en burro. El hospital, que lo fundó un rey de Arabia Saudí, lo donó, pero vino un presidente y se lo llevó todo lo que había dentro, y entonces pues al hospital pues entraban burros, como veis ahí, con lo cual estaba pues bastante complicado. Mi primera vinculación con este hospital fue a través del grupo de Eduardo Lobo, por lo cual le agradezco que me invitase a participar una vez que yo conocí a Rafael Selas, y como veis pues hacíamos la cirugía, en el quirófano se ponía un biombo y se hacían 2 mesas a la vez, y afuera en un cuartito pues para cosas con locales. Y había algunos cirujanos, había un cirujano extranjero, local, que es el que hacía las cirugías de vez en cuando no había grupos de cirujanos europeos, y le ayudaba pues alguna especie de auxiliar también. Y bueno, mi idea en relación con las campañas quirúrgicas es que es muy importante operar, asistir, pero lo más importante me parece que es la formación, el beneficio de las ONGs que ahí están colaborando, y luego también es una colaboración institucional, como ahora estamos haciendo con la Asociación Española de Cirujanos, y en lo que se puede también académica, porque creo que es muy importante. Hay unos programas como el de Global Surgery que debemos ayudar, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista de la asistencia, al haber una limitación de recursos, pues hicimos que en mi hospital se hiciese una especie de acuerdo con Anidam para que pudiesen facilitar material y pudiésemos hacer unas campañas, pero llevando material, porque allí pues apenas hay nada. Llevamos pues muchísimo material en la campaña de 2018, llevamos unas pues 20 cajas casi con 40 kilos cada una, y por lo tanto utilizamos mucho material que luego se ha podido seguir usando posteriormente. Naturalmente, cuando llegas allí, pues tienes que ir en barca. En el hospital, al decir que vienen médicos europeos, pues claro, aquello es un aluvión, empieza a llegar gente de todos los lados, y es una locura de la gente que hay esperando para que les pueda asistir. Incluso algunos vienen, están en barca, y con las mesas les llevan, con las camillas les llevan al hospital. Poníamos lo mismo, un biombo en medio, y bueno, pues las cirugías son cirugías abdominales, como vemos aquí, cirugías importantes, también cirugías de cuello, pues de tiroides, cirugías vesículas, cánceres de mama, como vemos ahí. Es decir, las cirugías también, pues como había mucho trauma, como este que lo había mordido un cocodrilo, pues también tuvimos que operar niños, porque si no, pues no les operaba nadie, y lo que hicimos fue llevar muy bien las cuentas de todas las cosas que se hacían. O sea, no se trataba de hacer, sino también tener un poco de orden para que pues, aquello costase, para que luego íbamos a hacer una memoria que íbamos a mandar allí, íbamos a mandar aquí, etcétera, etcétera. Naturalmente, los partes de quirófano estaban muy bien establecidos, y las jornadas de cirugía eran desde las 8 de la mañana aproximadamente, 7:30, 8, hasta las 8 o las 9 de la noche. Y pues podíamos operar pues más o menos unos 100 enfermos en cada una de las campañas,
y visitar pues unos 300 o 400 enfermos. Desde el punto de vista de la formación, que era un aspecto que me preocupaba enormemente, pues era a los cirujanos locales, a los anestesistas, cirujanos que había uno, pues al resto para que aprendiesen una serie de cosas, anestesistas, de enfermería y del punto de vista de la gestión. Por lo tanto, en cada intervención siempre colaboraban pues algún cirujano y algún ayudante que era enfermero o una especie de auxiliar para que pudiesen estar con nosotros. Por lo tanto, pues eso me parece que era importante porque luego ellos había cirugías que nunca habían visto o nunca habían hecho o no se habían atrevido y por lo tanto podían ayudar de una forma pues mucho más eficaz. Naturalmente, todo eso pues hizo un grupo muy homogéneo, que eso permitió pues una colaboración muy buena desde el punto de vista local con todo el mundo. Incluso pues al hacer un poco ordenar las cosas, los libros y llevarlos pues bien, pues eso permitió que también ellos mismos se sintiesen pues muy vinculados al proyecto. También nos parecía que desde el punto de vista de las ONGs, como era ANIDAN, que era la ONG a través de la cual y el Hospital Pablo Hosman habíamos ido, pues también nos permitió colaborar, dar algún tipo de charla y comunicación con una serie de cosas y que pues también fue muy favorable en este sentido. O sea, no solamente se trataba de operar, sino que por lo menos en los fines de semana que coincidió, pues un sábado o un domingo por la tarde podíamos visitar el orfanato y estar con la gente de allí. Y desde el punto de vista de colaboración institucional y académica, pues de alguna forma representamos a nuestro hospital, representamos a nuestro país, nosotros representamos a Valdecilla, a España y a la sociedad española también a través de este grupo, y por lo tanto nos parecía que era importante establecer acuerdos para que el futuro sea más sencillo. En ese sentido, este que ve aquí, a lo mío, pues era el jefe local de sanidad, que el hombre estaba muy emocionado, quería convencerme que me quedase 6 meses, y bueno, pues el hombre nos invitó a comer. Lo que pasa es que como allí la situación política también es muy inestable, pues le quitaron al poco tiempo en las nuevas elecciones, desapareció. Y por lo tanto volvimos a empezar de cero. Desde el punto de vista de nuestro hospital también fue esta situación muy favorable para que las cosas se pudiesen engrasar con la administración. Por lo tanto, esto que pone el periódico, incluso el embajador de España en Kenia, perdón, de Kenia en España, en Madrid, pues vino al hospital para dar las gracias por la campaña que se había realizado. Y yo creo que esto al final pues ayuda en muchísimos sentidos y por lo tanto nos permitió pues establecer una especie de acuerdo de colaboración que a mí me parecía que estas campañas deben también, además de asistencia e información, tienen que ser educacionalmente para los residentes y también para estudiantes de medicina. Sacamos unas becas a través del Vicerrectorado de Internacional para 2 alumnos de sexto. Como yo era el responsable de cirugía, pues de alguna forma las prácticas también las pueden hacer allí con nosotros en Kenia y por notas. O sea, esto no se hace porque yo elija a alguien, sino que se hace con las notas, la gente con una carta de motivación y por lo tanto, pues en la última campaña que le hicimos el año pasado, en septiembre pasado, pues entonces pues pudimos llevar a 2 alumnas de sexto, porque fueron 2 alumnas las elegidas, y también pues volvimos nuevamente a reproducir el modelo de enseñanza a la gente, de asistencia. Este es un niño que le sacaron una moneda, un niño súper pequeño que está ahí con una moneda que tenía en el esófago y el anestesista la pudo cazar, pues no, imagínate, pues estaba todo el mundo pues realmente muy colaborador y muy eficaz. Seguimos pues enseñando a los locales y seguimos haciendo pues las cosas que yo creo que se deben hacer. Desde ese punto de vista, aquí está pues una de las cirujanas, Elena Sumacarrera, con las 2 alumnas, y las consultas pues también fueron cientos de consultas que de alguna forma pues intentamos transmitir un poco ese mensaje de colaboración desde el punto de vista de España. Aquí pasando visita, algunas cosas obviamente no podíamos operarlas porque hay cosas que son increíbles y no teníamos ni margen ni posibilidad, pero sin embargo la situación pues fue pues, bueno, realmente fantástica. También desde el punto de vista institucional, pues la siguiente jefa de salud local pues nos vino a dar las gracias con el jefe, con el que era el director de ese hospital en este momento, y bueno, pues de alguna forma incluso una paciente que operamos de una carcinomatosis hacía una cirugía muy paliativa, obviamente, nos invitaron hasta cenar, o sea que... Y bueno, al final, ya termino, quedan 2 diapositivas, pues la situación me parece que es, si las vinculas con la asistencia, la formación y la colaboración con las ONG y hacer un abordaje también institucional, me parece que las cosas son fantásticas. Hicimos unas memorias muy importantes donde incluimos todas las intervenciones, incluso incluimos el presupuesto, que aquí no sé si lo veis, eran 23.000, no sé, porque yo me veo aquí que lo tapo. Y también es muy importante hacer las cuentas y llevarlas bien para que esto funcione.
Y al final, desde el punto de vista de aspectos académicos, con las dos alumnas lo que hicimos fue que su trabajo de fin de grado en la facultad, puesto que ya terminaron el curso en junio, pero su trabajo de fin de grado fueron una sobre la Global Surgery y la otra sobre la cirugía de la cooperación. Las dos sacaron, porque son unos trabajos que están a vuestra disposición para quien lo quiera, fantásticos. La verdad es que es emocionante leer la sensación de que ellas tienen de todo este asunto. Decía que era la mejor experiencia de su vida, y yo abogo porque en el futuro, tanto nuestro grupo de Santander como todos los demás, incluyamos alumnos y residentes, porque creo que el mensaje que podemos transmitir es fantástico, y agradezco a la asociación el que estemos viviendo en este grupo de cooperación, que me parece que es fundamental, y que sigamos colaborando en estos programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Hemos acordado hacer una rueda de preguntas rápidas un poco y una discusión final. Si hay alguna pregunta que queráis hacer ahora mismo, y si no, paso yo a preguntarte un par de cosas que me han quedado un poco en el tintero. El tiempo yo creo que lo lleva bien, ¿no? ¿O no? Sí, muy bien. Vamos, yo creo que está muy bien. Daniel, una cosa, ¿qué infraestructura tiene el hospital de Lamu? ¿Tiene, por ejemplo, anestesistas o son absolutamente todos son técnicos de anestesia? ¿Tiene algún archivo de historias clínicas o es solo lo que se hace momentáneamente? He visto que tenéis un respirador bastante bueno. ¿Lo habéis llevado o estaba ya allí? ¿Cómo estaba eso? Se compró, vamos a ver, se hizo un quirófano nuevo, pero con la misma infraestructura que el viejo. Entonces, al final era un cuarto, se llevó el respirador, que ese sí que lo compraron, pero, por ejemplo, lo que es el tener el oxígeno centralizado, eso no funciona, y teníamos que utilizar balas de oxígeno y comprarlas repetidamente y adaptarlas, en fin. Entonces, no hay anestesistas fijos, vienen de Nairobi, pues a lo mejor pues, 2 días a la semana, ¿me entiendes? Y entonces pues hacen esos días, pues ahí hacen con el cirujano local cirugías, pero cuando no hay anestesista, pues lo hacen como pueden las cosas. Es un problema porque hay una apendicitis o una cirugía un poco eso, y hay días que no se puede operar. Y hay una especie de pseudotécnicos que aprendieron ya a hacer cesáreas. Por lo menos eso es importante, porque muchos allí las chicas jovencitas se quedan embarazadas pues con 12, 13 años y muchas veces pues no pueden dar a luz. Entonces hay personas técnicos y por eso insistía yo mucho en el tema de la enseñanza, para que determinado tipo de cosas, pues operar una hernia estrangulada, operar una apendicitis, pues puedan llegar a hacerlo. Yo creo que se conseguirá, pero hace falta una colaboración muy importante por parte del hospital. En la infraestructura, fíjate, sin embargo, recientemente habían hecho una especie de rayos y habían puesto pues unos aparatos que eran razonables, incluso que eso me llamó la atención, porque era una cosa políticamente que les interesaba mucho, y habían puesto una cosa de rayos donde podían hacer pues radiología, ecografías, y podían hacer importante, y últimamente ya se podía hacer en el laboratorio algunas cosas, pues el hemograma, pues porque antes solamente había de vez en cuando pues hemoglobina. Pero yo creo que están por la labor de seguir haciendo, y nuestra idea es seguir colaborando para aumentar la infraestructura. El anterior jefe de salud con el que nos invitó a comer, él me decía que si usted me deja aparatos que desechen en España, yo me encargo y los pongo allí, cosas que de rayos o de quirófano, pero lo quitaron. Y entonces, pues otra vez vuelta a empezar, que es lo que suele ocurrir con esta gente, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos. Claro, una de las cosas que suele ocurrir en países de renta baja es que cualquier obra es políticamente muy positiva, o sea, obras, adquisiciones materiales, etcétera. Pero, por ejemplo, lo que resulta muy complejo es la dotación de fármacos para el hospital y el que se puedan administrar a los pacientes, ¿no? Y también lo que decías del mantenimiento, muchas veces como es dependiente de técnicos que no hay, suele ser muy complejo. En Lamu, por ejemplo, ¿la medicación de los pacientes la tienen que pagar ellos o las familias, o está suministrada por el hospital de forma gratuita? Vamos a ver, nosotros suministramos toda la medicación, antibióticos, analgésicos, los llevamos nosotros, pues llevamos muchas cajas y las suministrábamos. Cuando operas un tiroides, por ejemplo, tenías que preguntar al paciente si tenían opción de comprar, yo qué sé, tiroxina, porque si no, no puedes hacer una tiroidectomía total. Entonces, o la familia. Bien, es verdad que a veces había algunos pacientes que a lo mejor la familia podía pagarlo, incluso algunos
nos dijeron que estaban dispuestos a pagar anatomía patológica mandándolo a Mombasa o a Nairobi, porque allí no había anatomía patológica. Aunque había alguna en el laboratorio, pues uno que decía que quería empezar, pero bueno, es complicado cuando quitas un tumor o una cosa, pues te quedas un poco viéndolas venir. Pero también me También, refiero al tiempo cuando no hay misiones. cuando no hay misión, En cuando el no hay día a día misiones, la meditación la paga la gente o la yo, paga el hospital. no, yo creo que parte paga la gente, porque allí La gente. siempre, ese es un tema que les Esa cuelgo. es la tónica habitual en casi todos los países. Y el problema mayor es que en muchos sitios, si el paciente o la familia no tiene dinero para pagarse la mínima medicación, incluso hasta no son intervenidos, aunque lo necesiten. Ese es un Claro, problema grave. nosotros seguimos teniendo mucho contacto con gente de allí que colaboran con nosotros, una especie de técnicos o los que nos hacían la traducción del swahili a inglés o español. Y bueno, pues de vez en cuando pues nos recibimos muchos correos, tanto yo como todos los colaboradores que vinimos de mis colegas de Valdecilla, pues con problemas que les van surgiendo y a veces cómo les puedes orientar, cómo les puedes, casos clínicos que tienen. Incluso algunas veces hemos traído muestras de anatomía patológica aquí al hospital para que los patólogos del hospital pues puedan saber un poco lo que es esto. Pero claro, el problema de todo esto es la continuidad. Por eso yo siempre pensaba que con este grupo de colaboración, de cooperación, que sería bueno definir algunas áreas donde pudiésemos turnar los equipos, los diferentes equipos con interés en España, y que, bueno, no digo que tuviésemos que cubrir las guardias, pero sí decir, bueno, pues esta campaña, pues esto va en el mes de septiembre, pues a lo mejor nosotros podemos, yo que sé, Eduardo va en el mes de febrero, pues a lo mejor en junio puede ir otro o en diciembre. No sé cómo decirte, que pudiésemos tener una cierta, porque al final yo creo que eso sí que tiene mucho interés. Si concentramos los esfuerzos en algún sitio donde haya una mínima infraestructura, y aquí la hay, antes hubo unos años que no se podía ir por el tema de riesgo de terrorismo y esos, por el Sabbat, ahora parece que está todo más tranquilo, quitando el tema del COVID, pero yo creo que ese sería uno de los mensajes que estas webinars podía transmitir al resto de los colegas, es decir, vamos a definir unas áreas que sean razonables, que sean asequibles, que por eso la colaboración institucional me parece que es muy importante, tirar también de las orejas a alguno de los miembros del gobierno local y decir, oye, vamos a hacer un esfuerzo, pero vosotros tenéis que hacerlo también, porque esto, si queremos que aquello funcione, la idea que tenían ellos también al principio era pues que viniesen, y de hecho hicimos algunas charlas, que viniese gente de otros sitios, de otros pueblos, de otros condados de allí, para estar con nosotros durante la cirugía, y estar en las charlas y poder, en fin, compartir ese tipo de cosas. Si me permitís un momento, soy Jesús Torres. Quería preguntarle a Daniel, porque en una de las diapositivas que has puesto, he visto que os donaron una cantidad enorme, me han parecido muchos kilos, lo has puesto en kilos, de material, debe ser de hospitales de aquí españoles. No, de mi hospital. De tu hospital de Valdecilla, efectivamente. Es que nuestro caso es el mismo. A nosotros material que ha quedado descatalogado, que para ellos sería muy atractivo, la verdad es que tenemos bastante oferta, pero siempre hemos tenido el problema, no hablo ya únicamente de Ecuador, que es donde nosotros básicamente actuamos, sino incluso una incursión que hicimos el año pasado en Gambia, y hemos tenido muchísimo problema a la hora de mandar. Antonio Satorra he estado consultando las preguntas y parece que pregunta lo mismo, a ver si matamos dos pájaros de un tiro con esta respuesta. Daniel, ¿tenéis problema al pasar esa cantidad? ¿Os cobran impuestos en la aduana? Bueno, que sí, mira, Jesús, nosotros todo el material es del hospital y tiene que ser material que sea no descatalogado, porque eso es un riesgo. Si tú pones una inyección, tiene que estar, incluso drenajes, todo, no sin fecha de caducidad, tiene que estar en activo. Porque... Quiero decir descatalogado, pero no quiero decir caducado, por supuesto, eso lo tienen muy en cuenta y me parece muy bien. Pero al final nosotros conseguimos del propio hospital que se pusiesen en ese momento las pilas y llevamos pues como 20 cajas de 40 kilos. El problema es que las tuvimos que llevar nosotros porque enviarlo es un riesgo. Y cuando te presentas en la aduana con 20 cajas, lo primero que te ocurre es que te dice, ¿quién es el representante? Y bueno, me pongo yo allí y te viene uno de allí y tú no sabes si le tienes que dar dinero o te va a meter a la cárcel por ofrecerle dinero. Entonces yo le dije que llevaba una carta del embajador, que habéis visto, con todas las cosas, con los nombres de todos, y me dijo, ¿y esto para qué es? Bueno, pues entonces al final me empezó a abrir las cajas, veía que eran eso, y dice, esto se tiene que quedar aquí. Y digo, pues mire,
ahora mismo le voy a llamar al ministro de Sanidad de Kenia para decirle que deme su nombre, usted sabe el mío, era todo mentira, claro, pero digo, y yo cogí mi teléfono, digo, le voy a llamar para decirle que tenemos todo retenido y que por tanto mañana no se puede operar. Pero por lo menos dígame quién es usted para decirle quién es el responsable. Entonces se echó un poco marcha atrás y nos permitió sacar las cosas y coger el siguiente avión, el local, que íbamos el avión pequeñito, porque si no, se quedaban todas las cosas allí. Porque todo eso es muy atractivo para mucha gente. No digo que esta persona, pero en aquel momento él quería forzar la situación para quedarse, y ese es un problema, a pesar de que yo quería ir con todas las de la ley y con la carta y eso del embajador, pero cuando llegas allí, depende quién te toque, pues te empieza y luego pues empiezan con el peso, a pagar dinero. Al final tienes que estar untando un poco. A aquel no lo quise untar, pues no me metí a la cárcel, pero a los demás sí que les tuve que seguir untar con dinero y la otra campaña, la última campaña, ya me iba yo a la puerta ya, con dineros para ir pagando para poderlo pasar, porque uno de los riesgos que hay es que se lo queden. O sea que realmente yo creo que es una cosa que se debe hacer desde el punto de vista institucional. Yo creo que eso es fundamental. O sea que la última campaña, yo incluso hice venir al embajador que viniese al aeropuerto, porque sabía que nos estaban esperando. Daniel, hay una pregunta para ti de José Antonio Romeo que comenta que está claro que el llevar estudiantes y residentes es una experiencia muy interesante para ellos y es la parte positiva, pero ¿no crees que puede interferir con la formación del personal local? No, en absoluto, al revés, porque ellos también les hacemos dar charlas también a los estudiantes de sexto. Tú fíjate, un estudiante de sexto que habla perfectamente inglés, tú le puedes decir, habla de las enfermedades de transmisión sexual o prepara este tema sobre el trauma, Nosotros hacíamos este tipo y ellos también. Y yo creo que el personal local no es personal, ya sería fantástico que fuesen con personal casi con el nivel que tienen, sino eran personas, pues, yo qué sé, una especie de auxiliares, pseudoenfermeras, ¿me entiendes? Y algunos cirujanos, pero cirujanos también un poco justitos, porque el que sabe un poco más, y ese es el problema, que cuando si tú les enseñas mucho, o sea, tú no puedes hacer que un cirujano venga a tu hospital, venga a Valdecilla, esté 6 meses y aprenda muchas, porque inmediatamente donde se va es a Nairobi, porque allí no se queda para... Entonces tienes que enseñar cosas que sean muy útiles, muy medidas, y lo ideal pues sería esa idea que tenía Tomás Cobo de hacer esa especie de facultad panafricana donde se hiciese una especie de carrera de 4 años, pero muy orientada hacia ese tipo de cosas, porque hay un déficit tremendo. Pensad que en Kenia, por ejemplo, que es un país acojonante y que tiene un montón de millones de personas y que hay algunos sitios pues, que son relativamente ricos, pues me parece que hay como, no llegan a 100 anestesistas. O sea, que fijaos lo que eso significa. Entonces, cualquier persona que sepa pinchar la raspa, pues hacer epidurales y que sepa pues un poco intubar y que pueda hacer unas cosas, pues eso es útil, porque si no, es que no puede haber nada. Por eso yo creo que la idea de llevar alumnos para aquí es magnífico y llevar residentes también. O sea, yo creo que eso, mi idea es que eso es una cosa que debemos potenciar. Y desde el punto de vista de la formación, darle un matiz mayor incluso que el de la asistencia. La asistencia, pues vamos a operar allí, operamos 100 enfermos en 2 semanas, que al fin y al cabo son como 12 días de días útiles, pues más o menos unos 10 al día, pues, te hinchas a operar y muy bien, pero esa chica es el agua del mar. Si aquí no dejamos algo de pozo, eso no tiene futuro. Por eso mismo sería lo de la formación y luego hacer pues, que más grupos se adhieran a este tipo de campañas y podamos organizarlas de alguna forma para que vayan unos entre medio. Y al final eso irá creando un pozo, ¿eh? O sea, no, yo estoy seguro. Por eso estoy muy contento de que estemos hablando y esté aquí Elena marcando el paso. Bueno. Daniel, María José Servide te pregunta cuánto duran las campañas y si tenéis alguna prevista para el año que viene. No te importa, le he contestado yo por escrito. Hay temas que son comunes a todas las ponencias y tenemos que pasar ya a la siguiente, si no, no vamos a acabar a tiempo. Yo muchas gracias. Pero es que hay muchos temas comunes y si no, no vamos a cambiar de contenidos, ¿de acuerdo? Correcto. Pues la siguiente exposición la va a hacer Jesús Garijo desde el Hospital de la Paz como representante de Benéfica Quirúrgica y, bueno, encantados de que podáis participar. Adelante, Jesús, cuando quieras.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, como veréis, estamos 3 personas, porque al final, aunque figure uno, lo cierto es que somos un grupo muy pequeño de amigos y uno de los representantes de la asociación es precisamente el presidente de ella, que es Jesús Torres, que le tenéis por aquí y de paso es un moderador. Voy a intentar ver si puedo resumir un poquito el asunto. Es decir, ¿qué somos fundamentalmente? ¿Qué somos? Bueno, somos una asociación, intentemos pasar un poquito, somos una asociación sin ánimo de lucro, formada, como veis ahí, por 7 cirujanos generales, 4 anestesistas, un cirujano pediátrico que ha trabajado siempre en España, pero que además es ecuatoriano, un colaborador fundador desde Ecuador, Carlos Criado, y una colaboradora que es además de enfermera, instrumentista, es logista y que en estos momentos está viviendo, es española, pero está viviendo en Guatemala de forma definitiva. Adelante, por favor. Bien. ¿Dónde hemos desarrollado la campaña? Nuestra asociación se vinculó de entrada desde el principio con Ecuador y todas las campañas las hemos desarrollado fundamentalmente con gente de la Concordia, pacientes de la Concordia y con pacientes del cantón de Quirindé, sobre todo en el Hospital Padre Gueiro. Es una zona que está hacia el oeste de los Andes y muy cerquita de la costa. Adelante. ¿Qué es lo que hacemos fundamentalmente? Bueno, nosotros, nuestra idea fundamental es hacer cirugías como máximo de un día de hospitalización. No tenemos infraestructura en el hospital que ahora después os vamos a enseñar y pretendemos hacer mayoritariamente CMA. Empezamos con patología de la pared abdominal y aunque hemos hecho alguna patología más aislada, pero fundamentalmente es patología de la pared abdominal en distinto grado de complejidad. Y abordamos igual tanto adultos como niños, dependiendo de que en el viaje o la campaña en cuestión venga nuestro cirujano pediátrico, fundamentalmente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tendremos que quitar esto, a ver si podemos, verlo. Bueno, ahí tenéis un resumen que de todas maneras está abierto y que puedo pasar a cualquiera que lo necesite, de las campañas que hemos desarrollado entre el año 2015 y 2020. En el cual, un segundito que estamos intentando minimizar esto para que lo pueda ver, no, perdón. Marcha atrás. A ver, otra vez marcha atrás. Vale. No sé si lo puedes... Sí, a ver cómo lo podemos hacer para que se pueda ver. Eso es. Vale, perfecto. Como veréis, en las 5 campañas que ahí están reflejadas, nosotros hemos sido... digamos, muy exquisitos a la hora de recoger los datos y con respecto a una de las preguntas que habéis hecho, las historias clínicas las guardamos nosotros. Las vamos a mantener al menos durante 5 años las que hemos tenido allí como tal. Lo cierto es que hemos intervenido en estas 5 campañas, como veréis, 412 pacientes. Fundamentalmente se ha hecho patología de la pared abdominal, aunque no hemos desechado otro tipo de patologías. Y fundamentalmente con anestesias intradurales y locales más sedación, porque la máquina de anestesia que ahora veréis es un rotámetro que había allí y que se ha ido mejorando. Nosotros no hemos podido trasladar una máquina de anestesia efectiva por las limitaciones que se nos han puesto en la aduana y eso nos limita mucho en el tipo de anestesias para cirugías más complejas como tal. Yo creo que en vez de contaros un poco qué hacemos exactamente, dónde hacemos, cuál es el entorno y a qué nos dedicamos, os hemos preparado un vídeo de 4 minutos para que vosotros mismos lo veáis, ¿de acuerdo? Y luego, si queréis, seguimos hablando. Wagi kuna kaitu takanacha arma nga pasna kanchi mai bizar magdesh और खूब आटला kanchi mai ka bhacha pe tasu pa mabang super mana kanchi sina kas paga kurchi sa tu piseta sina kas takanacha warne kuna tapa na kanchi kikingo na takana ne stinchi ka tu shunga pa ganya kai pigul pe makanchi bena makai to kun shema
Sí, sí, claro. Bueno, esto es un poco, como veréis, el hospital en el que trabajamos. Es un hospital básico que está cerrado prácticamente todo el año. Es un hospital privado que no tiene prácticamente ninguna función, que estuvo cerrado durante bastantes años hasta que en el 2015 lo volvieron a abrir y que tiene una actividad básica con un médico de medicina general y con partos, con algún parto a nivel local. Ya está, es la única actividad que tiene. Solamente se abre para las campañas quirúrgicas. Y en cuanto a nuestra fuente de financiación, por si van a venir esas preguntas, nosotros nos financiamos todo de nuestro bolsillo en todos y cada uno de nuestros viajes. Se hace alguna pequeña aportación por parte de nuestro presidente y artista, el doctor Torres, que hace sus pinitos con el arte, y esas funciones son las que nos generan un poco algún beneficio extraordinario. Entonces, cada una de las personas que colabora con esto, viene algún viaje todos los años, tiene que pagar todos los gastos. Lo hacemos de esta manera. Dado que no hemos intentado tampoco buscar otro tipo de financiaciones. Y por lo demás, inicialmente nuestra asociación van fundamentalmente las personas que pertenecen a ella. Alguna vez han ido entrando alguna persona. Ha habido muchas dudas, yo siento en eso llevar un poquito la contraria, muchas dudas en cuanto a si llevar residentes o no llevar residentes al otro lado del mundo como tal. Sin ninguna duda son una aportación y para ellos es un valor muy importante, pero allí mismo, cuando hemos hablado con sus autoridades, en muchos casos se nos han puesto en duda a veces la formación de las personas que iban. Por lo cual, en ese sentido, y a pesar de que existen distintas opiniones, distintas sensibilidades dentro de nuestra asociación, se ha intentado siempre que vayan al menos especialistas con la formación completa. En el futuro veríamos, pero hasta ahora siempre ha sido así. El objetivo siempre han sido 100 pacientes, intentar por lo menos conseguir hacer 100 pacientes, que no siempre lo hemos conseguido, y nuestras campañas han sido siempre entre 4 y 5 días de actividad. Normalmente vamos 7 o 8 días, un día para ir, un día para volver, el mediodía de desplazamiento al lugar, otro mediodía, y 5 días para estar allí y hacer la campaña. Vienen a salir aproximadamente, tenemos ese quirófano que veis y uno de locales al lado, vienen a salir aproximadamente a unos 20 pacientes diarios e intentamos siempre llegar un poco a este objetivo como tal. Y por otra parte quedamos abiertos a vuestras preguntas para contestaros cualquier duda que tengáis. Muchas gracias por la paciencia. Jesús, discúlpanos, pero vamos a hacer una cosa. En aras a que las presentaciones sean tranquilas y no estemos corriendo al final, vamos a dejar las preguntas para el final, porque algunas seguro que son comunes y las podéis contestar entre todos los ponentes. ¿Os parece? Perfecto. Y si no, vamos a tener problemas de presentación, ¿eh? Elena, si quieres presentar al siguiente ponente. Sí, el siguiente ponente es Javier García, es Juan Velasco Cruz, viene del Hospital Germán Busch de Trinidad, de Bolivia, y bueno, pues nos va a hablar del COVID-19 en el Beni, en Bolivia. Muchas gracias, queremos agradecerte por estar aquí con nosotros, que seguro que nos vas a aportar bueno, muchas enseñanzas interesantes sobre tu país. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y buenas noches para ustedes. Para mí es un privilegio poder formar parte de este webinar y poder compartirles un poco acerca de todo lo que hemos pasado. Así que para mí va a ser un privilegio poder hablarles acerca de todo lo que hemos pasado nosotros, con todas las cosas que hemos estado, cómo hemos estado funcionando. Empiezo con esta imagen. Voy a ser breve y bien conciso en todas las cosas que hemos pasado, porque todo esto empezó a mediados de abril, cuando tuvimos los 2 primeros casos confirmados de COVID, donde se detonó quizás una bomba bien complicada en toda la ciudad, porque hubo un contagio masivo, más que todo del personal médico del hospital, donde involucraba tanto el personal de emergencia, personal de rayos X, laboratorio, terapia intensiva, y parte de personal de tomografía también, por el cual estos pacientes que ingresaron y porque hubo un mal manejo epidemiológico de este mismo, hubo un contagio masivo por el cual el paciente contagió a bastante personal médico.
por el cual tuvimos que, en teoría, cerrar nuestra terapia intensiva, porque los únicos 2 terapistas que tenemos en toda la ciudad fueron uno de los primeros que estuvieron contagiados, porque este paciente ingresó directamente a terapia intensiva. Entonces, de tal forma, la terapia intensiva quedó totalmente cerrada y tuvimos que asumir roles importantes en el hospital, en el sentido de que tuvimos que convertir la emergencia del hospital en una terapia temporal. Como pueden observar en las imágenes, tuvimos que recabar un poco las imágenes que habían de ese tiempo, donde no contábamos con calificados de terapia intensiva y tuvimos que improvisar, porque a partir y a raíz de estos 2 pacientes que empezaron el contagio, empezaron a llegar una cantidad significativa de pacientes que fueron de manera progresiva y rápida descompensándose, los cuales nosotros de una forma rápida, en cuestión de 2 días, tuvimos que implementar con 6 respiradores para una población de aproximadamente 130.000 habitantes, lo cual fue desastroso y para nosotros muy traumático, en el sentido de que los pacientes llegaban ya en mal estado general, con una saturación por debajo de 30, y realmente no podíamos hacer nada y había una desesperación. Como ven en la primera imagen, vemos una enfermera que está con los equipos de protección personal, pero está, en pocas palabras, ambuceándolo al paciente que estaba con saturación de 25. Y sabemos de que no es adecuada el aporte de oxígeno que aporta un respirador a un ambú. Entonces, necesariamente fracasábamos en la gran parte de pacientes, los que no se encontraban conectados a esos 6 respiradores, bueno, pues sufrían y realmente fallecían. La verdad que fue una impotencia por el hecho de que no podíamos hacer nada, porque en cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos humanos importantes que estaban de baja, nos hacían falta y estábamos sufriendo las consecuencias de todo ello. Esta imagen fue bien épica en el sentido de que no contábamos con rayos X portátil para poder hacer un control. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para trasladar al paciente? Como ustedes pueden observar la imagen de la cama, en la parte posterior de la cama vemos un tubo de oxígeno, un cilindro de oxígeno que el manual del hospital tuvo que haberla anclado a la cama para poder transportar a ese paciente, y de igual forma el respirador transportarlo para poder llevarlo a unos 80 metros donde se encontraba el servicio de rayos X para poder hacerle un control a ese paciente. Entonces, realmente la precariedad y la dificultad de los ambientes y equipos de nuestro nosocomio nos llevó realmente a vernosla bien complicada. A raíz de todo eso y al ver que había bastante personal en salud que estaba de baja, entre ellos cirujanos, terapistas, internistas, emergenciólogos, internos, residentes, porque bastante personal en salud terminó contagiado por causa de esos 2 pacientes. Nos vimos en la obligación de tomar quirúrgica. Entonces nos vimos obligados con cirugía de planta, que solamente quedábamos en total 8 cirujanos en total para poder hacernos cargo de pacientes que requieran intervenciones quirúrgicas COVID y no COVID. Pero ahora estaba el detalle en dónde tendríamos que atender a todos los pacientes si solamente contamos con un hospital de 3er nivel, que es el Hospital Presidente Germán Bush, que es donde nosotros trabajamos. Entonces decíamos, si llegan pacientes COVID, ¿dónde lo vamos a intervenir? ¿Y qué pasa con los pacientes con urgencias, con apendicitis, con algún paciente con trauma abdominal? ¿Dónde lo vamos a poder intervenir si estábamos con solamente un nosocomio? De tal forma, como autoridades del hospital tomamos la iniciativa y la decisión de emergencia de poder convertir todo el hospital principal en un hospital COVID, que podamos abarcar todo lo que es el Beni. Y hacer convenios interinstitucionales con otros centros para poder atender a los pacientes clínicos no COVID y los pacientes quirúrgicos COVID. Entonces, de esta forma, intentamos organizarnos de una forma mucho más cómoda quizás para nosotros y poder desenvolvernos, pero los mismos especialistas tanto para los pacientes COVID y no COVID.
Entonces, a raíz de eso les hablo yo del mes de abril, mayo y junio y julio, que estuvimos funcionando de esa forma, que el hospital de tercer nivel, el único hospital de tercer nivel que se encuentra en el Beni, se convirtió en un centro totalmente COVID y atendiendo a los pacientes del seguro del Estado y de los seguros a corto plazo. Y es más, el segundo hospital más grande que hay en Trinidad es la Caja Nacional. De igual forma le dimos cabida a todos los pacientes de la Caja Nacional que eran COVID para que puedan ingresar al hospital y tener un solo nosocomio que se haga cargo de los pacientes COVID. De igual forma, en la organización de poder desenvolver en la parte y en el acto operatorio, no hubo muchas dificultades para poder resolver, ya que las actividades y los actos operatorios en pacientes COVID mayormente eran pacientes que estaban con intubación prolongada y que había que hacerle traqueostomía o una traqueotomía temprana en caso de que los terapistas en ese entonces, que ya de a poco se fueron incorporando a medida que fueron negativizando para el COVID, se fue nuevamente tomando quizás un sentido al hospital por el hecho de que teníamos unas bajas importantes. ¿Qué otra cosa comentar? En cuanto a los insumos, tuvimos también muchos problemas en el tema del equipamiento, tanto en barbijos, protección facial, los EPP, en cuanto a guantes, en cuanto a un sinfín de equipos de protección personal contra el COVID. Tuvimos muchos tropiezos, ya que la cantidad de pacientes que ingresaban y la precariedad en cuanto a recursos humanos era bien escaso, por lo cual los médicos tenían que hacer guardias mucho más seguidas y los equipos se utilizaban en gran parte y con más afluencia. Entonces no nos duraban los equipos, teníamos que acudir a donaciones, teníamos que acudir, había muchas personas de la parte privada que tenían que también donar para poder aportar a la atención de estos pacientes. Entonces, en esta parte nosotros nos vimos, más sufrió la parte clínica que la quirúrgica. En la parte quirúrgica nosotros logramos fusionarnos tanto la parte de urgencia como la de planta para poder solucionar cualquier caso que hubiese en cuanto a acto operatorio. No hubo ningún problema y logramos solucionarlo porque ya la área de quirófano era totalmente para pacientes COVID. Y en caso que llegase un paciente con apendicitis o un paciente con algún trauma abdominal o que requiera algún procedimiento de emergencia quirúrgico y sea no COVID, entonces teníamos que acudir a la Caja Nacional, que es un centro que es de menor complejidad que el hospital, pero tenía ambientes de quirófano para poder solucionarlo. De tal forma que actualmente, recién a partir desde el mes de agosto y septiembre, empezamos a desaturar un poco lo que era la afluencia acumulada de pacientes, ya sea con pacientes con colecistitis aguda, pacientes con ictericia obstructiva, pacientes que tenían alguna patología que sea ameritable de urgencia relativa para poder resolver el cuadro quirúrgico que estuvimos dilatándolo porque no teníamos ambientes para poder resolverlo de forma inmediata, porque el único hospital que tenemos en Trinidad es el Hospital Germán Busch, que es el de tercer nivel. Entonces, de tal forma, recién como vimos que fue disminuyendo la afluencia de pacientes COVID, a partir desde agosto y septiembre ya manejábamos una cantidad de pacientes aproximados de entre 10 y 15 en todo el hospital. Nos vimos obligados también a poder aislar pequeños ambientes para mantener a estos pacientes COVID y poder empezar a arrancar nuevamente los ambientes tanto de medicina interna como cirugía, traumatología, neurocirugía, para poder empezar a funcionar porque teníamos un acúmulo de pacientes y no sabíamos dónde llevarlos. Entonces, realmente fue una experiencia bien desagradable el tema del COVID, más para la parte clínica que quirúrgica, porque la parte quirúrgica, nosotros siempre estuvimos ahí, a pesar de que tuvimos el 50% de los cirujanos contagiados, estuvimos siempre ahí para poder darle solución a los actos operatorios. Entonces, acá de equipos de protección, acá hay un grupo de personales médicos mezclados que se pueden ver en cuanto desde manuales, camilleros, electricistas, biomédicos, emergenciólogos, internistas, cirujanos, que dieron su vida día a día para poder desempeñar una función
y poder poner el hombro al hospital a pesar de la precariedad en la que nos encontrábamos y en la que estábamos desenvolviéndonos, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, también vale recalcar un apoyo muy importante de la ONG DOA, a la cual yo pertenezco. Cuando la ONG viene a hacer las misiones y cirugías gratuitas acá en Bolivia, particularmente en el Beni, igual tuvimos un aporte muy importante en cuanto a equipos de protección personal que nos sirvieron de mucha ayuda durante todo este episodio bien traumático que sufrimos en el hospital. Eso es lo que le puedo compartir en cuanto a un resumen, para quizás no hacerlo muy largo y darle espacio a las preguntas o quizás alguna duda que haya quedado en alguno de ustedes para poder dialogar y debatirlo, ¿no? Poner mi dirección de correo, tal, y al final que tenía que hablar ya más. Bueno, la presentación que tengo ya tengo. Muchas gracias, Juan. Si os parece, vamos a dar la entrada a Javier Martín Ramiro ahora para que nos hable de la iniciativa START y la experiencia que ha tenido él con este grupo de actuación rápida. Javier, cuando quieras. Javier es el cirujano del Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid. Buenas tardes. Voy a intentar resumir lo que es el equipo STAR. El equipo STAR es un planteamiento distinto a lo que hemos estado oyendo esta tarde, porque es la respuesta humanitaria en situaciones de catástrofe. Es una iniciativa de la Organización de Ayuda Humanitaria del Ministerio de Exteriores, que tuvo que necesitar la colaboración del Ministerio de Sanidad y Consumo, las 17 consejerías de salud de toda España, así como la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Interior. Es decir, es una iniciativa que tardó casi 4 años en llevarse a cabo. A su vez, una vez certificados como equipo EMT, que luego diremos lo que es, está incluido dentro de la ECO, la unidad de respuesta rápida de la Unión Europea, que está dentro del marco del mecanismo europeo de protección civil. Para poder estar dentro de esta situación hace falta ser certificado por la OMS como EMT. EMT es un Emergency Medical Team. ¿Por qué? ¿Por qué creó la OMS los EMTs? Y todo se retrotrae hacia Haití, cuando el terremoto del 2010 provocó 300.000 muertos, 350.000 heridos y casi 1,5 millones de personas sin hogar. Analizando a posteriori los resultados de la actuación de los múltiples unidades que fueron a desplazarse en el terreno, vieron que había una gran discrepancia en cuanto a la calidad del servicio prestado. Y eso llevó a que Ian Norton, que es un cirujano australiano, se convirtiera en el líder de esta iniciativa de la EMT para intentar dar unos mínimos estándares de calidad a toda la respuesta de toda la asistencia en situaciones de catástrofe. Se llegó, contaba Ian Norton cuando nos certificaron, que en Haití había dentistas que hacían amputaciones, pero amputaciones mal hechas sobre la calle, muertos a los que operaban toracotomías. Ay, perdón. Joder. Ahora. Ian Norton y los MT lo que se han desarrollado es un montón de documentación sobre cuáles son los estándares mínimos y las recomendaciones que tienen que tener los equipos médicos que se desplazan al terreno en situación de catástrofe. Insisto, no estamos hablando de situaciones orquestadas, organizadas, campañas temporales en países que lo necesiten. Los EMT se dividen en 3 tipos. El tipo 1, que puede ser móvil o fijo, que se parece mucho a las carpas que monta Protección Civil en actos multitudinarios. Es decir, se presta una primera asistencia con capacidad de derivación.
Los EMT2 tienen ya capacidad quirúrgica, tienen que ser capaces de dar asistencia durante 24 horas al día, tienen que tener capacidad de hospitalización de al menos 20 camas y se comportan o bien de forma independiente o bien ayudando a hospitales pequeños de distrito. Y los de tipo 3 ya es un paso más adelante. Ya tienes cama de UBI, tienes capacidad de hemodiálisis, puedes hospitalizar hasta 100 personas. Hospitales, en nuestro hospital es un tipo 2 porque fue el que decidió decir que le daba más... era su objetivo inicial, sobre todo por la capacidad quirúrgica, que es de hecho la estrella de nuestro hospital. Hospitales tipo 3 en el mundo hay 3, hay uno australiano, uno chino y uno israelí, solamente. Para poder clasificarte como un MT, que la OMS te clasifique, es necesario que todos los miembros estén certificados y licenciados para poder hacer la asistencia médica que se supone que tiene que hacer. Deben tener seguro de responsabilidad civil, deben estar liderados por una agencia internacional y tienen que ser, además, capaces de ser autosuficientes. Es decir, tenemos que llevar todo lo que necesitemos. Medicamentos, no depender en absoluto del país ni darle ningún quebradero de cabeza al país. Para poder ser clasificado hace falta que el país inicialmente lo solicite, se le asigna un mentor, que es el que le acompaña a lo largo de todos los trámites previos para poder certificar. Hay que hacer un inventario de toda la documentación precisa. Se realiza, cuando el mentor lo decide, la verificación por la OMS en el país en cuestión y una vez dado el visto bueno, se clasifica. El proyecto STAR empezó en el 2014, es decir, un año después de que Ian Norton creara la iniciativa EMT. En 2016 se inició un proceso de selección que muchos de vosotros lo habéis visto en vuestros hospitales. Fue una convocatoria pública para todo el Sistema Nacional de Salud, que se acabó allá por julio del 17. Y desde el 17 hasta mayo del 18 lo que hicieron fue cursos de formación, elaboración de protocolos, guías clínicas, toda la documentación que la OMS nos exigía. Y ya por fin, el 31 de mayo del 2018, en la Escuela de Protección Civil de aquí de Madrid, fuimos certificados por la OMS. Nosotros fuimos el número 15, MT15 de todo el mundo. A día de hoy van por 70. Si no vamos a las cifras, en cada rotación, cada vez que se sale al terreno, salen 65 profesionales, de los cuales 43 son sanitarios. La duración media son de 15 días por rotación. Cada rotación tiene en torno a 65 profesionales. Tiene que tener capacidad para dar 150 comidas, desayunos y cenas al día, tanto para los que trabajan allí como para los pacientes. El hospital de campaña mide casi como un campo de fútbol, 100 por 75 metros. Sí nos hace falta que vengan técnicos y especialistas en logística, en gestión de agua, residuos, etcétera, porque puedo decir que tenemos que ser autosuficientes. Se estima que se atienden entre 150 y 200 personas diariamente en el equipo STAR en situación de catástrofe. Tenemos capacidad para producir 5.000 litros de agua potable por hora y acumularla en un par de depósitos de casi 10.000 litros. La primera salida que realizamos fue en marzo del año pasado, cuando el ciclón Idai golpeó Mozambique. Fue el 14 de mayo, eso es una fecha importante. El 14 de mayo fue cuando el punto cero de la catástrofe, y nosotros, en cambio, llegamos a partir del día 28, en el día más 14. Y eso explica parte de la patología que asistimos. Se afectaron casi 700.000 hectáreas, 230.000 personas se quedaron sin vivienda y afectó en torno a 1,85 millones de personas. Nosotros salimos el 29 de marzo, salimos tan tarde porque para que el STAR se active es preciso que
el país anfitrión declare el estado de emergencia, declare que ha colapsado. Una vez que ha colapsado, solicita ayuda a la OMS, la cual a su vez, dentro de los EMTs certificados que el país anfitrión acepte, se lanza la petición de ayuda, los países contestan, la OMS se pone en contacto con el país anfitrión, que decide quién va y quién no va. Y eso lleva su tiempo, lo cual hace que sea un poco más lenta la respuesta. Tuvimos que fletar, la agencia fletó 2 aviones IL-76TD para poder mover los 300 metros cúbicos de carga, que llegaron al aeropuerto el 30 de marzo. Y aun contando con todo el beneplácito del país anfitrión de Mozambique, tuvimos problemas en la frontera que retrasaron casi 24 horas la descarga de los aviones. Llegamos a Dondo. Dondo es una ciudad que está a 30 kilómetros de la principal, que es Beira, que se localiza en la provincia de Sofala, que atiende casi a 1,5 millones de personas. Y llegamos a un centro de salud, herencia de la época portuguesa, en aquella zona, que había perdido tejados, no tenía agua, no tenía desagüe, no tenía nada. Tuvimos que empezar a desbrozar y poder plantar primero la zona de vida a la espera de que los problemas en la frontera se solucionaran y llegaran los camiones para poder descargar. La agencia, la ECID, contrató personal local que nos ayudaron a descargar, pero el montaje del hospital lo tuvimos que hacer nosotros, primero allanando el terreno, como veis aquí arriba, y luego empezando a montar el hospital. El hospital probablemente no eran las tiendas más adecuadas para aquel entorno. Estamos hablando de casi 50 grados a mediodía y con una humedad relativa altísima. Y eran, como lo veis aquí, casi como carpas, como las de boda, pero con paredes. Estos son los depósitos donde se acumula el agua. Esta es la estación depuradora que es capaz de producir 5.000 litros de agua, pero nos hace falta una fuente de agua. Es decir, para poderlo manejar, los logistas tienen que localizar ríos, pantanos o incluso camiones que nos lleven el agua para poder potabilizar. Este es el hospital iniciando cuando se empezaba a montar. Nos hacía falta una mesa que fuera versátil, por eso tiene estas patas que le permiten estabilizar, tenerla horizontal independientemente de cómo sea el suelo. Cada una de las patas se mueve de forma independiente y permite todas las posturas, tren, antitren, perneras, etc. Muy incómodas de colocar las perneras, de hecho en la siguiente misión probablemente se cambie esta mesa, pero en aquel momento sirvió. La tienda de campaña de lo que es el hospital quizás es la más adecuada para este tipo de entornos. Es una tienda con doble techo, aislada del suelo, etcétera, etcétera. Llevamos un equipo de rayos portátil, que también lo llevamos nosotros, y esta era la zona de hospitalización. La hospitalización se montaba con una zona de varones, otra de mujeres, con 10 camas por unidad de varón y mujer, y con capacidad de tener a un acompañante con cada persona. Ese es el hospital una vez montado. Esta era la zona de triaje, venía hasta un administrativo que era el que llevaba el registro de las personas que entraban y de ahí pasaba a la urgencia, que es, ¿veis el ratón? Espero. Entraba a la urgencia, aquí se atendía los pacientes urgentes, si tenían que llegar a hospitalización eran esta tienda y esta otra. Al fondo de la hospitalización estaba una zona como de recuperación, previo a la entrada al quirófano, que era esta estructura de aquí. Aquí teníamos radiología, esto era traumatología y rehabilitación, porque una de las exigencias de los EMTs es que sean capaces de dar rehabilitación, sobre todo si hay amputaciones, etc. Esta parte era la esterilización, aquí teníamos ginecología y pediatría, y esto ya eran tiendas de farmacia, almacén, logística, etc. Estos eran los 2 baños que se montaron para los usuarios. Y el hospital de Dondo era esta casa que se ve aquí. Un hospital que era un centro de salud, sobre todo tiene atención ginecológica, atiende unos 15-20 partos diarios y deriva al hospital de Beira, que está a 30 kilómetros y muy afectado por las inundaciones, que tardarás 1 hora y media casi en llegar en recorrer esos 30 kilómetros. El quirófano era la única parte del hospital que tenía aire acondicionado, pero incapaz de mantener una temperatura razonable, con lo cual las cirugías largas que se podían más o menos programar urgentes se hacían a primera hora de la mañana para evitar el calor de mediodía.
Cirugías, hubo un poco de todos. Ahora veremos, sobre todo fueron ginecológicas por la situación donde estaba ubicado el hospital dándole apoyo, pero sí apareció una señora que le parecía un colocarcinoma, era una masa de 6-7 kilos, que lo que hacía que le impedía la vida normal a la señora. He visto antes una pregunta que hablaba de si cirugía oncológica sí, no. Es que no hay muchas más opciones. Es decir, o se lo quitábamos nosotros o la señora moriría obstruida a corto plazo. ¿Cuánto duró la misión? Desde el 29 de marzo hasta el 28 de abril. Hubo 2 rotaciones. Habitualmente son 15 días por rotación. La segunda tuvo que alargarse por una visita, si os acordáis, de la reina en directo. Entonces tuvieron que estar 2 días más operativos. De los 26 días operativos, tardamos en montar la primera parte del hospital, lo que era triaje, pediatría y urgencias, 48 horas. Y hasta que estuvo operativo el área quirúrgica pasaron 72, 24 horas más. El hospital tenía urgencias 24 horas y consultas abiertas desde 9 hasta las 6 de la tarde porque no había luz. Tenemos la luz de nuestros generadores dentro del hospital, pero no en la sala de espera. Se atendieron 2.275 pacientes, más o menos una proporción casi el 50% varones mujeres. Tuvimos 124 ingresados. Y esto es lo llamativo, lo esperable. Patología directamente relacionada con el desastre solamente fueron 49 de los 2.275. Indirecta del desastre, me refiero a heridas, fracturas mal consolidadas, etcétera, 88. Y sobre todo patología crónica, 2.128. Se realizaron 87 cirugías, casi la mitad fueron ginecológicas, cesáreas, partos, etcétera. 36% de trauma y 26% de cirugía. Urgencias quirúrgicas fueron 49, atendimos desde picaduras de serpientes hasta accidentes de tráfico. 26 urgencias médicas, tuvimos 7 amputaciones, que es un dato que les preocupa muchísimo a la OMS en relación al exceso de amputaciones que hubo en Haití, probablemente mal indicadas, y tuvimos 5 éxitos. El hospital se organizaba. Se intentó trasladar un hospital de aquí a allí, es decir, había 4 áreas diferenciadas, la parte de logística, que es la que se encargaba de darnos el suministro de luz, agua, electricidad, etc. Un equipo WAS, que es lo más importante, lo más complejo desde mi punto de vista, que es gestionar todos los residuos. No podíamos dejar nada en el lugar. Llevábamos una incineradora para eliminar los residuos sólidos, se creaban zonas de duchas, sanitarios, etc. Personal sanitario 43, de logística y WAS 22 personas, eran sobre todo bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, logistas profesionales, voluntarios de Zaporeac, que fueron los que nos dieron de comer, gracias, han salido ahora hace muy poquito los medios, porque están en la isla de Lesbos dando servicio a los inmigrantes. Farmamundi, que es una entidad valenciana que vende fármacos a granel baratos para ONGs. Técnicos de Médicos del Mundo de atención psicosocial y de género. Lo que decíamos antes, se establecieron turnos para dar servicio de urgencias 24 horas e intentar hacer rotaciones no más largas de 3-4 horas por el calor que hacía debajo de las carpas con las que se había montado el hospital. Y sí se intentó contratar personal local para tareas auxiliares, limpieza, apoyo en la cocina, etc. Teníamos registros de admisión, se identificaba cada paciente, era muy importante, registros de enfermería, de la atención prestada, el informe de alta, hoja de evolución, protocolos, anestesias, la trazabilidad del instrumental quirúrgico. Y llevábamos un estadístico, un preventivista, que era el que se encargaba de mandar a la OMS, a la dirección de todos los EMTs desplegados en la zona, de la atención prestada y certificando lo que hicimos allí. ¿Me he pasado un poquito de tiempo? No. Bueno, está bien, Javier, gracias. Está puesta al día. Los más jóvenes no estarían, pero en la primera mesa que se hizo el Grupo de Colaboración Humanitaria en noviembre de 2016 estuvo presentando el STAR, que todavía no había empezado a funcionar en ese momento, Carlos Moreno Sánchez, que era en aquel momento el director general de Ordenación Profesional en el Ministerio de Sanidad, pero hasta ahora pues no habíamos tenido ningún input y la verdad es que te agradecemos tu puesta al día. Muchas gracias. Elena. Es importante simplemente comentar 2 cosas. Uno, solamente están incluidos dentro del equipo STAR personal en activo en el Sistema Nacional de Salud,
hay un convenio con las distintas comunidades autónomas que nos permite desplazarnos al terreno como si estuvieras trabajando, es decir, es un permiso con sueldo, a diferencia de todas las campañas que organizáis de atención en países que lo necesitan, y no hay cabida para personal que no esté, ya digo, en activo dentro del sistema público de salud. Muchas gracias. Sí, bueno, ya estamos fuera del tiempo. Yo no sé si, sobre todo, hay mucha gente que ha preguntado sobre cómo adherirse o cómo hacer, poder participar, por una parte en el grupo de colaboración o poder adherirse a alguna de las campañas pues en las que estáis participando todos. Era un poco para que Carmelo por una parte nos diga y los demás y los ponentes nos comenten un poco cómo se podría la gente pues adherirse a las campañas en las que participáis. Vale, yo en lo que me comentabas, mira, por un lado, el integrarse en el grupo de colaboración humanitaria es como cualquier otra sección de la AEC. O sea, entra uno en la web y vamos, pone sus datos y entra a formar parte, ¿eh? O sea, que eso no hay ningún problema. En cuanto al grupo de WhatsApp, hicimos una llamada general hace unos meses a través de correo de la AEC, en el cual se decía que para formar parte del grupo tenías que contestar a un correo de Isabel Carlín diciendo que sí, que autorizabas a formar parte y aportabas tu número de teléfono. Entonces, le diremos a Isabel que mande otra vez ese correo y de todas maneras, si no, alguien si quiere escribir a la AEC para que se le integre en el grupo de WhatsApp, que yo creo que es una opción muy ágil, que incluso animo también a lo que preguntabas, que es a las asociaciones que quieran. En algún momento se ha hecho a través de la web, pero es mucho menos ágil. Que quieran tener más personal o porque tengan una campaña más grande o lo que sea, animar también a ese reclutamiento, ¿no? Y cualquiera que también se pueda ofrecer, pues lo puede hacer también a través de ahí, ¿eh? Por ejemplo, ahora mismo había un cirujano, Andrés Coronel, desde Buenos Aires, que se ofrecía como cirujano torácico para campañas en Kenia, Ecuador, y bueno, también le decía yo que DOA, que es una organización en la cual está Itziar Larrañaga y más gente del grupo, pues también actúa en el Beni, que es donde precisamente nos ha hablado también antes la ponencia del COVID, ¿eh? Esas son opciones, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. ¿Queréis añadir? Yo quería comentar, una de las preguntas que han hecho también, es el tema de lo controvertido que está hacer cirugía oncológica en estas circunstancias. Nosotros, como Benéfica Chirurgia, no hemos realizado cirugía oncológica, pero sí que me consta que alguno sí que lo ha hecho, y yo en el chat he respondido en privado que o eso o nada. Es un poco lo que ha comentado también Javier Martín. Entonces, claro, si algún panelista quiere añadir algo por alguna experiencia que tenga de cómo han ido los pacientes que han hecho cirugía oncológica sin neoadyuvancia, sin imágenes, sin adyuvancia, si queréis comentar algo. Jesús, yo lo que puedo comentar es que es un tipo de cirugía paliativa. Como antes se comentó, tú puedes evitar que se produzca una obstrucción o algún otro tipo, pero obviamente es una cosa que es limitada, porque luego no tienes acceso a ningún tipo de soporte de quimio, de radio ni nada. Nosotros, bueno, este año pasado hicimos pues una carcinomatosis, quitamos un montón, pero no carcinomatosis reglada, sino que un tumoraco de ovario muy grande, porque la paciente pues estaba fatal y tenía una masa y se la pudimos quitar. El problema es que no tenemos sangre, no hay sangre. Entonces tienes que afinar mucho cuando operas un paciente de este tipo para no meterte en líos. Nosotros nunca hemos tenido ninguna mortalidad en ningún paciente, y de todas las últimas campañas solamente un niño tuvimos que reoperar. Pero lo demás han ido bien, pero tienes que amarrar mucho las cosas, porque no puedes tener complicaciones, y lo que menos puedes tener en un sitio de estos es un muerto, ¿me entiendes? Por lo tanto, yo creo que eso depende de la situación y la circunstancia, y hablándolo muy claro con la familia, ¿eh? Esa es mi opinión. Ahora, por ejemplo, puedes encontrar muchas situaciones, cánceres de mama, es que están ulcerados, porque las mujeres allí musulmanas no van al médico, y entonces pues te encuentras unos tumores que son la repera,
Entonces les tienes que quitar hacer unas mastectomías y bueno, sobre eso lo aceptan, claramente se lo explicas, o sea, y que menos, luego no van a tener ni radio ni quimio, pero has quitado un tumor que estaba podrido, que estaba ulcerado. Hay una pregunta sobre aspectos legales, sobre Manuel Cires pregunta sobre seguros de enfermedad, repatriación, responsabilidad civil de los voluntarios, si se tiene en cuenta y cómo los hospitales colaboran en cuanto a días de campaña, si esto se valora como un mérito profesional y si también participan médicos jubilados. Entonces, dar algún aspecto rapidito los cuatro que habéis hablado. Lo de jubilados casi que lo respondo yo por alusiones. Aquí tenéis el ejemplo y también el cirujano pediátrico que colabora con nosotros de Málaga, es ecuatoriano de nacencia, pero vive y trabaja en Málaga, que también está jubilado. Eso es que sí, que por supuesto que no hay ningún problema. Nosotros llevamos seguro para todos los componentes, un seguro también de médico, un seguro de repatriación a través también de la OMC y también ahí luego desde el punto de vista pues con compañías que lo hacen y eso yo creo que es muy importante porque si no es que no puedes dar un paso, o sea, en ese sentido y luego sí se pueden ir médicos jubilados, obviamente, porque en este tiempo pues a muchas personas les jubilan a los 65 o a los 70 y yo creo que están, como dice Jesús, en plena actividad. Por lo tanto, yo creo que eso es razonable. Y una pregunta que antes surgió en relación con los residentes. Nosotros llevamos este año un residente de 5º año. Le quedaban, 2 meses para terminar la residencia. Ya está contratado como adjunto en el hospital. Creo que ha sido magnífico. Y los alumnos, yo creo que es una forma de involucrar a la institución a la universidad. Los alumnos tienen, obviamente, su seguro, tienen que estar todas las cosas perfectamente reglamentadas. No es un capricho. La selección se hace a través de la Secretaría del Vicerrectorado Internacional y se hace con notas. Y bueno, a mí me parece que es útil este tipo de cosas porque ven otra forma de ver la medicina que no la ven en la facultad de una forma convencional. O sea que yo creo que eso es muy útil y ojalá se pudiese pues, aumentar y corregir. O sea que... Efectivamente, Daniel, yo creo que es muy importante pensar en el futuro, que hay que involucrar a todo el mundo, a la universidad, a los estudiantes, a los residentes, y esto es un movimiento que va a más. Otros países nos llevan delantera en este aspecto y la proporción de residentes, estudiantes británicos, norteamericanos, etcétera, que participan en campañas, etcétera, es muy, muy elevado. En ese aspecto creo que tenemos mucho que hacer. Este es un tema que hemos hablado con anterioridad también en ocasiones. Nosotros ya tenemos una asignatura de cooperación en el Departamento de Cirugía en la Complutense, con la cual, con los que pasan este año, serán prácticamente 400 alumnos los que pasen por ahí. En Pamplona también tienen una asignatura parecida. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en esos aspectos y los residentes también son personas que aprenden mucho de esto. Tienen que ir, lógicamente, bien tutorizados, etcétera, pero la experiencia para ellos normalmente, yo llevo también residentes en diversas ocasiones y es una experiencia magnífica que agradecen muchísimo en el tiempo y que yo creo que les sirve mucho. Están preguntando también el tema de la disponibilidad de días y en mi experiencia como presidente de esto y intentar gestionar los permisos, creo que es comunidad dependiente. Por ejemplo, es muy distinto en la Comunidad de Madrid que en la Comunidad de Andalucía. Eso ya lo digo. En nuestra comunidad, lo oficial es que el hospital permite el 50% del tiempo disponible, pero al final la verdad es que han sido generosos en este tipo de actividad. Y yo creo que es una cosa de agradecer. Estás trabajando y al final, como habéis visto una diapositiva que ponía Valdecilla, abre quirófanos en Kenia. Bueno, pues no vamos allí a jugar, estamos para trabajar y por lo tanto todo lo que sea para eso, desde el punto de vista institucional, es muy importante. Y yo creo que las colaboraciones, por eso es muy importante que hagamos las memorias, que hablemos claramente, que hagamos las cuentas de todo y pongamos muy claros los objetivos. Diana Larrañaga pregunta, por favor, ¿cómo veis la cooperación internacional a partir de ahora tras el COVID? Me refiero a subvenciones estatales, permisos de hospitales. Me parece que es un tema bastante candente, lo hemos hablado en algún momento, Carmelo, que va a pasar a partir de ahora. Y sí, lo de los permisos es un tema recurrente que en todas las reuniones sobre cooperación, etcétera, surge. Y como decía Daniel, es fundamentalmente, y decías tú, es fundamentalmente... No se oye.
No se oye, Carmelo. Está congelado. La imagen. La temperatura en Madrid. Dependiente de la comunidad, Andalucía, etcétera, en las que no se permisos. Otra cosa es que bajo manda, pues está claro. No sé si se me oye ahora. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, sí. El COVID ha sido un auténtico desastre. Yo creo que las últimas campañas que hemos tenido de organizaciones conocidas han sido febrero, marzo, luego no ha habido nada más. Y de momento está prácticamente todo parado, una de las cosas que se va a presentar en la mesa de cooperación del Congreso es una experiencia que el gobierno vasco y en Bolivia, e incluso en plena pandemia de COVID, que puede ser como ejemplo de lo que se va a poder hacer en estos tiempos que vienen, pero que es muy complejo. Todos sabemos cuál es la situación, pensamos que en 1 o 2 años va a ser muy difícil hacer campañas con normalidad. Con respecto a eso, me gustaría precisar que muy probablemente va a depender de 2 factores. Uno, del nivel económico que tenga la asociación o la ONG que vaya a colaborar, porque evidentemente, como nosotros llevamos todos los equipos que necesitaríamos serían muchísimo más onerosos, pero eso no quiere decir que estuviera cerrado el poder hacerlo. Lo podríamos hacer igual que aquí, casi con la misma protección. Y la otra y fundamental es la aceptación del país a los médicos extranjeros que vayan a hacer la campaña. Y este punto es fundamental, porque nosotros hicimos una campaña en febrero del 2020, justo prácticamente 15 días antes de empezar con esta situación, e incluso cuando empezaron allí a tener casos, se nos llegó a plantear la duda directamente por la gente de Ecuador, incluso por responsables de Ecuador, si éramos nosotros los que habíamos sido los que habíamos llevado la posibilidad de contagio. Gracias a Dios, nosotros acabamos el 7 de febrero. Y esto empezó un poquito más tarde, pero se nos llegó a plantear. Quiero decir, el tema de responsabilidad va a estar, por otro lado, muy vinculado a los permisos que dé cada país a los cooperantes extranjeros. Así es. Elena, si quieres añadir algo. No, yo no sé si queréis alguna cosa más. A mí me ha parecido que yo quiero agradecer a todos los ponentes. La verdad que ha sido muy interesante escuchar todas las experiencias en las distintas áreas. Y bueno, pues yo por mi parte nada. Yo creo que podéis cerrar la mesa. Yo quiero también agradecer a todos los ponentes y a todos los que habéis estado, más de 80 personas interesadas en esto, y recordaros que además de este webinar vamos a tener la mesa también de cooperación y la reunión del grupo de colaboración también durante el Congreso, y también estamos preparando ya con las distintas ponencias, y si tenéis alguna más que queráis proponer para hacer otro webinar o bien a finales de noviembre o a principios de diciembre. Muchas gracias también a Fernando y José Luis por la actividad que desarrollan en apoyo de estos webinars y pues nada, seguimos todos trabajando. Muchísimas gracias por vuestra presencia a todos. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra colaboración, por haberle dedicado esa tarde a informarnos. Gracias, como tú has dicho, Carmelo, a todos los asistentes por la atención y el buen comportamiento que han tenido a través del chat, a través de las preguntas y respuestas. Y sin más nada, ya sabéis que el próximo webinar, esto no para, Aula Docencia en tiempos de crisis, el próximo webinar es este jueves, que nos lo da la sección de patología mamaria. Y sin más, pues nos vemos, a muchos de vosotros nos vemos el jueves. Gracias por todo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Yes. No, gracias.